Bueno, por si alguno no estaba desde antes, mi nombre es Darío Golfar, Principal Security Solutions Architect dentro de AWS para Latinoamérica, basado en Argentina, y en esta oportunidad vamos a hablar sobre lo que es protección de datos dentro de AWS. Vamos a hablar de la seguridad y la privacidad de los datos en la nube, vamos a hablar del cifrado en reposo, cifrado en tránsito, seguridad y privacidad en AWS, en lo que es en particular en Amazon S3, herramientas de descubrimiento y clasificación de datos con Amazon Macie, y vamos a hablar de Wickr también. Bien, primero, el cliente es el dueño de los datos, siempre es el cliente el que controla el acceso a quién puede ver esos datos, quién puede leer esos datos, dónde se ocupan los datos, o sea, en qué ubicación residen los datos. AWS nunca va a mover los datos de una región hacia otra región, como parte de hacer algo que ustedes explícitamente lo configuren de esa manera. Y hay una trazabilidad de las distintas configuraciones que ustedes realizan dentro de lo que es CloudTrail, como vimos previamente. Dentro de lo que es encripción, tenemos encripción en reposo y encripción en tránsito. Cuando hablamos de encripción en reposo, todos los servicios que almacenan datos dentro de AWS permiten su cifrado e incluso pueden utilizar llaves de cifrado privadas de ustedes. Vamos a hablar un poquito de esas diferencias en las distintas llaves de cifrado, pero pueden cifrar con llaves de KMS a las cuales AWS mismo no tiene ningún acceso sobre esas llaves, como para cifrar cualquier dato que resida dentro de AWS. Adicionalmente a eso, pueden configurar en los distintos servicios el cifrado en tránsito. Todos los servicios que tienen la posibilidad de compartir datos entre el on-prem y la nube de AWS o entre Internet y la nube de AWS, todos soportan cifrado en tránsito. Es simplemente cuestión de configurarlo como para forzar ese cifrado en tránsito también. Dentro de AWS, cuando hablamos de dónde pueden vivir las llaves pueden estar en distintos tipos de servicios, distintas opciones hay. Una opción es el uso de AWS KMS, que es el Key Management Service. Es un servicio gestionado multitenant que permite digamos que uno lo gestiona a través de APIs, o sea, dentro de la misma consola hay un montón de servicios que tienen esa integración como para poder seleccionar cuál es la llave de cada VMS con la cual quieren cifrar. Está certificado FIPS 140-2 Level 3, lo mismo que el siguiente servicio que es el Cloud HCM. El Cloud HCM es un hardware HCM dedicado para ustedes, donde en KMS ustedes tienen un servicio gestionado, con lo cual hay múltiples, un clúster, digamos, de Cloud HCMs que usa internamente. Y en el caso de Cloud HCM, ustedes se crean el clúster. Ustedes definen si quieren uno solo, si quieren dos, si quieren tres. Y ustedes optan por cómo escala. En el caso de KMS es completamente transparente para ustedes. Es un servicio gestionado. Cuando hablamos de Payment Cryptography es similar a lo que es un KMS en cuanto a que es un servicio gestionado. La particularidad es que además, en lugar de usar los HCMs de propósito general como lo que es un Cloud HCM, es un servicio que está basado en Hardware Payment HCM. O sea, son equipos específicos para lo que es procesar pagos de tarjeta de crédito, para procesar operaciones criptográficas de las que pide PCI y es compliant con todos los servicios de PCI, con todos los estándares que tiene PCI. ¿Sí? La otra opción sería utilizar un HCM on-prem. ¿Sí? El uso de un HCM on-prem no está recomendado en líneas generales porque esto puede introducir una latencia y también por la durabilidad de los datos. Dado que si tienen un problema con el HCM que tengan on-prem, un problema de disponibilidad, de alta disponibilidad, la durabilidad, la escalabilidad de esos equipos que tienen on-prem, el data center, la gestión que tienen que hacer de esas cajas, actualización a lo largo del tiempo, es todo un tema adicional y los enlaces se vuelven críticos si las llaves de cifrado están en el on-prem, con lo cual fuertemente no recomiendo este uso de HCM on-prem, salvo que no quede alguna otra opción. Eh, y la otra opción es utilizar soluciones del marketplace, que son servicios también que permiten el cifrado. ¿Sí? Hay una amplia variedad de soluciones y hay que entender, según el caso de uso, si hay alguna cosa que no puede ser cumplida con las herramientas que tenemos, ahí tiene más sentido. En cuanto a lo que es el cifrado en reposo, pueden cifrar todo básicamente dentro de AWS. Volúmenes, discos cifrados, EBS, un Elastic File System también lo pueden cifrar. Ahí tienen opciones de cómo lo quieren cifrar, si con soluciones de AWS o con soluciones del Marketplace, pero en nativo todo ofrece ese cifrado. Los objetos, en cuanto a lo que es S3, tienen también distintas opciones de cifrado. Si quieren cifrar con llaves de AWS o quieren cifrar con llaves de ustedes generadas en el servicio KMS, o si quieren utilizar criptografía del lado del cliente, también lo soporta lo que es el Amazon S3.
Y para lo que es base de datos también, tanto Redshift como las transaccionales como DynamoDB, todas permiten cifrar con llaves de KMS. KMS tiene distintas integraciones, o sea, no solamente con los servicios de AWS, sino también con otras aplicaciones de terceros y de Marketplace. Tienen la opción de importar el material criptográfico de una llave dentro de KMS. Entonces, ustedes de ese modo, ustedes tienen toda esa integración que KMS ya tiene, pero el material criptográfico lo generan on-prem y lo tienen on-prem. Y si fuera necesario, ustedes lo recuperarían, o sea, solamente no pierdan ese pendrive donde tengan ese material criptográfico o ténganlo en múltiples lugares redundantes bien guardado. Y aquí otro punto importante es que tienen la posibilidad de que si lo que necesitan es por algún tema regulatorio tener específicamente un hardware dedicado para ustedes, pueden utilizar el KMS ya sea con el pool de HCMs que tiene propio, o pueden decirle quiero que mis llaves las guardes en mi caja específica, en mi hardware appliance. Entonces para eso lo que se hace es configurar un clúster de Cloud HCMs, ¿sí? Y se dice al KMS que cree una nueva llave que viva físicamente dentro de ese Cloud HCM. Y la última opción es el External Key Store, donde básicamente están utilizando un HCM que tengan on-prem, con todos los warnings que les dije antes, todas las advertencias de la implicancia en durabilidad que tiene el usar un HCM on-prem. En cuanto a los que son los distintos tipos de llaves, tenemos llaves que son propias de AWS o gestionadas por AWS con distintas variedades en cuanto a rotación. Las que son de AWS son gratuitas. Las llaves gestionadas por AWS como SSE, KMS, sí, este tipo de opciones son probadas por uso. Y las que son particulares, o sea, lo que llaman Customer Managed Key, son llaves privadas de ustedes, donde cualquier cosa que ustedes cifren, el hardware SSM de KMS no tiene una llave, no tiene una API para extraer la llave. O sea, ningún empleado de AWS tiene forma física de extraer una llave de ustedes de KMS, ni siquiera ante una contingencia. O sea, no hay cómo sacar esa llave del HCM, o sea, ni que venga un gobierno con un tanque y me diga desciframe este dato del cliente, si está cifrado con una llave privada de KMS. AWS no tiene forma de descifrarlo porque no tiene acceso a esa llave y no tiene cómo sacarla porque tiene tamper-proof, o sea, el hardware appliance está armado como para que si tratan de manipularlo, se destruya la información que tiene dentro. De hecho, si lo tratan de sacar de un data center de AWS, también se pierde toda la información. Incluso si él manda como unas sondas como para identificar si está físicamente dentro de un data center de AWS y si detecta que no está dentro de un data center de AWS, se autodestruye. Con lo cual tiene todos esos mecanismos de seguridad y control. Además, las llaves privadas de KMS les permiten a ustedes configurar control de acceso a esas llaves. Entonces les permite como si fuera una defensa en profundidad, donde ustedes dicen los datos más críticos los guardo con una llave de cifrado distinta y controlo el acceso más rigurosamente sobre lo que son el acceso de los datos de KMS que estén con esa llave en particular que tiene datos más críticos. Y otra ventaja que tiene es que permite compartir entre cuentas. Como se puede compartir la llave de KMS, les permite que ustedes cifran un volumen con una llave de KMS, pueden, por ejemplo, tomar un snapshot y luego cuando hay un incidente de seguridad relacionado a ese volumen a esa instancia, lo que pueden hacer es toman ese snapshot y levantan en una cuenta de seguridad ese snapshot y lo pueden ver, lo pueden analizar. Mientras que si no, les toca analizarlo dentro de la misma cuenta productiva donde hayan tenido el incidente de seguridad, porque no van a poder como leer el dato cifrado en otra cuenta. Bien, veamos acá un pequeño ejemplo de llaves administradas por el cliente. ¿Sí? Vamos a ver crear una llave aquí. Tienen opciones para cifrado de simétrico o cifrado asimétrico. Tienen la opción de cifrado y descifrado, de firmado y verificación de firmas. Hay distintos mecanismos en cuanto a lo que son los algoritmos de cifrado y de verificación. De hecho, este video tiene algunos meses, con lo cual hay algunas opciones adicionales. Ahí tienen la opción de generarlo en AWS con una llave externa o en el almacén personalizado, en un hardware HCM, un clúster de cloud HCM que tengan propio ustedes, o sea, en su cuenta. En este caso voy a seleccionar KMS. Le pueden poner, bueno, le tienen que poner un alias como para indicar cómo van a referenciarse a esta llave en particular. Le ponen unas etiquetas, si quisieran, para taggear estas, digamos, datos de cómo es esta llave, para qué va a ser usada esta llave, para qué tipo de ambiente va a ser usada esta llave. Ahí le pueden agregar esas etiquetas.
van a identificar quiénes son los que van a poder gestionar esa llave. Y aquí estamos hablando de todas las operaciones, como por ejemplo rotar una llave o eliminarla. Y luego vamos a ver quiénes son los que tienen permiso de uso de esa llave. Y ahí estamos hablando de cifrar o descifrar, por ejemplo. Sí, todo ese detalle de operaciones lo van a ver ahora cuando vamos al JSON. Ahí tiene el detalle, bueno, cuáles son esas operaciones y quiénes son los que pueden entrar a una operación o a otra operación. Sí. Bien, es una pequeña demostración de KMS. Y luego dentro de lo que son los buckets, uno tiene la posibilidad de ir a un bucket y cifrar, ahí decirle quiero que utilices como cifrado predeterminado a una llave en particular. De hecho, hoy en día la opción de ninguna desapareció de la consola, ya siempre te fuerza a cifrar con algo, ya sea con la llave propia de AWS o con una llave custom de ustedes, la que ustedes pueden seleccionar específicamente cuál es la llave que quieren usar para cifrar. ¿Sí? Ahí está la diferencia entre la llave de cifrado del lado del servidor o la llave privada de ustedes, y ustedes se pueden seleccionar cuál es la llave que quieren utilizar ahí para el default encryption. Ahí seleccionan una en particular. Y luego cuando suben un archivo, cualquier archivo nuevo que suban aquí, cuando vamos a mirarlo a ese archivo, van a ver que la llave de cifrado que tiene es la que le especificamos dentro de KMS. Entonces es la forma de utilizar KMS. En cuanto a lo que es el Payment Cryptography, que es un nuevo servicio dentro de AWS anunciado en Reinforce, es justamente para lo que es operaciones criptográficas, para gateways de pago o para adquirientes. Permite traducir un PIN, PCI PIN, DUCP, BDK. Sí, hay varias opciones ahí de operaciones criptográficas que típicamente hace un gateway de pago o que hace un adquiriente, cosa de que no tengan que tener y gestionar sus payment HCM, sino que simplemente utilicen este servicio vía APIs y de esa manera podrán o hacer todas esas operaciones criptográficas de manera sencilla. Y en lo que es red de tarjetas o emisores es algo que se viene en el futuro, ¿sí? Las ventajas que tiene, primero que no tienen que ustedes comprar y gestionar gateway de pago, no tienen que administrarlos. El problema clásico era, bueno, ¿cómo pongo mi payment HCM dentro de la nube? Bueno, ahora con este servicio ya no es necesario. Es un servicio gestionado, con lo cual es sencillo de implementar. Ya está construido para cumplir con todos los estándares de PCI. Pueden ahí trabajar con baja latencia, grandes volúmenes de operaciones criptográficas, o sea, todo lo que es la escalabilidad es transparente para ustedes y simplifica también lo que es la configuración, porque el acceso es vía APIs, no tienen que andar implementando cosas específicas de un hardware HCM. La encriptación nativa dentro del tránsito la encriptación en tránsito nativa de AWS está siempre disponible. Tienen cifrado en tránsito dentro de lo que son las instancias. En particular, todo lo que tiene que ver con Nitro, hay capacidades de cifrado específicas que están dentro de la instancia. Y también hay un tráfico, siempre que si nosotros tenemos dos data centers dentro de la misma zona de disponibilidad y sale por afuera del perímetro del data center de AWS un cable de conexión de un lado al otro, siempre ese cable está cifrado. O sea, hay una hardware encryption en tránsito de cualquier cable que salga del perímetro de AWS. Con lo cual, a nivel cifrado de datos, cuando hablamos de cómo se conecta una aplicación, aún pasando, digamos, si una aplicación se conecta a un endpoint pasando por un VPC endpoint, que es lo ideal, o aún pasando a través de Internet, cuando pasan a través de Internet en dos puntos de conexión que son específicos dentro de AWS, también la conexión es cifrada, lo cual no es riesgoso eso tampoco. Y aquí vemos algunas opciones para lo que es el cifrado en tránsito. Si tenemos la aplicación en la nube AWS, pueden establecer una site-to-site VPN hacia lo que es el on-prem y hacia los que son los usuarios que acceden a la aplicación. Alternativamente, tienen la opción de poner un client VPN para acceder a la aplicación interna o pueden utilizar un servicio que se llama Verified Access que vimos antes para lo que es el acceso con los criterios de Zero Trust, de poder validar cuál es la postura del dispositivo que están utilizando para acceder, y en base a eso permitirle o no permitirle acceder a la aplicación.
Finalmente tenemos, en cuanto a lo que es el acceso de los distintos usuarios a las aplicaciones, podemos poner balanceadores de cargas o distribución de CloudFront o API Gateways, y tenemos el Certificate Manager que les puede generar los certificados y puede incluso hasta renovar los certificados automáticamente dentro de lo que es CloudFront o dentro de lo que es un balanceador de carga o un API Gateway. Bien, ¿cómo funciona el Certificate Manager para lo que son los certificados públicos? Los certificados públicos los emite directamente, tiene una CA propia de Amazon, donde pueden emitir certificados públicos, son gratuitos, de hecho los generados con la CA de Amazon, y lo pueden montar directamente sobre el balanceador de carga para facilitar la tarea del lado de las instancias, o lo pueden desplegar también en las instancias para hacer end-to-end encryption, tienen las opciones. Y cuando hablamos de una CA privada, pueden desplegar también una CA privada con el servicio AWS Certificate Manager, y ahí se usa mucho para lo que son IOC, lo que es IoT, para todo lo que son dispositivos del data center corporativos, dispositivos corporativos dentro del data center. Ahí tienen varias opciones también para lo que son aplicaciones internas. Si quieren, pueden utilizar una CA privada para estas cosas. En cuanto a lo que es Amazon S3, la durabilidad del dato está realmente muy alta, 11.9 de durabilidad, o sea, 99.999 y todos esos 9 que ven en pantalla. El dato está replicado en 3 zonas de disponibilidad. Si ve que se corrompió alguno de los datos, siempre se empareja en base a las otras 2 zonas de disponibilidad, con lo cual se autorrepara. Permite versionado, tiene multifactor authentication al borrar como una opción, o sea, si ustedes tienen un dato sensible, pueden exigir que se haya logueado con multifactor authentication para poder borrar, o sea, que haga un segundo factor a la hora, o sea, pueden hacer dos cosas, exigir que se haya logueado con multifactor authentication, o al momento que quiere eliminar, si tiene MFA on delete, le va a pedir un multifactor authentication para poder eliminar ese archivo. Lo mismo en cuanto a lo que es el cifrado, que permite distintas opciones de cifrado. Si tuvieran que guardar un backup por 10 años o algún dato legal, pueden guardarlos también con esas configuraciones de que nadie, ni siquiera un administrador, los puede borrar o los puede alterar. Y también tiene por defecto lo que es el bloqueo del acceso público. Como toda solución, recordando que en AWS siempre el dueño del dato es el cliente es el que define el control de acceso al dato, y por defecto está hecho seguro, o sea, por defecto el bucket de S3 está cerrado y tiene el bloqueo del acceso público. O sea, para poder abrirlo, ustedes tienen que primero crear una política de acceso público, si quisieran abrirlo al público, y luego tienen también que quitar los bloqueos donde les va a decir, ¿estás seguro que quieres abrirlo al público? Sí, confirmo, la palabra confirmo, y recién ahí aparece el botón para ejecutarlo. O sea, está hecho como para que la gente hoy en día no se equivoque, pero sin embargo está permitido el abrir un bucket al público porque hay casos de uso para ese tipo de cosas, como por ejemplo montar un sitio web estático que queramos compartir con el público. Bien. Veamos ahora Macy. Macy es un servicio de descubrimiento y clasificación de datos que nos permite ganar la visibilidad de cómo están nuestras políticas en los buckets de S3. ¿Sí? Todos los objetos que tenemos dentro de los buckets de S3, queremos ver cuáles de los buckets están compartiendo información hacia afuera, cuántos están compartiendo información públicamente, escritura, de lectura, todas esas cosas las vamos a ver dentro de lo que es Macy. Nos va a dar la información sobre si tenemos datos sensibles que están siendo compartidos hacia afuera de la organización, hacia afuera hacia el público también. Si nos van a dar esta visibilidad de qué tipo de datos sensibles estamos encontrando dentro de los distintos buckets. Tiene un gobierno a escala centralizado, con lo cual podemos de un punto central crear o sea, vamos primero con la cuenta principal, delegamos la administración hacia la cuenta de seguridad y luego nos logueamos con la cuenta de seguridad, seleccionamos todas las cuentas y le decimos habilita Macy y rápidamente tenemos Macy habilitado. Ese gobierno central también incluso permite un auto-enable, con lo mismo para WarDuty, para Security Hub y otros servicios de seguridad, donde pueden hacer que cualquier nueva cuenta que se agrega dentro de Control Tower, dentro de la organización, tenga automáticamente habilitado Macy. Y pueden tomar acciones ante un determinado hallazgo. ¿Sí? Si encontramos que alguien nos abrió un bucket, podemos disparar un hallazgo, podemos enviarlo hacia el Security Hub y el hallazgo lo pueden ejecutar ahí también la acción de remediación. Y hay varias opciones. Vamos a ver cómo se ve el descubrimiento automatizado. Primero nos va a dar esto es una funcionalidad opcional dentro de lo que es Macy. Lo básico es el dashboard de cuántos son los buckets que tengo compartidos hacia afuera, que ahora lo veremos en una pequeña demo. Pero esta funcionalidad de descubrimiento de datos sensibles, lo que es Automated Data Sensitivity Discovery, lo que hace es básicamente analizar todos esos buckets de a poquito, va recorriendo y va haciendo un muestreo
de los buckets y nos va a decir, en base a los buckets, a medida que los va mirando más, se va a poner, digamos, de un rosita, va a ir convirtiéndose en rojo a medida que más lo escaneó y más datos sensibles encontró. Y si más lo escaneó y menos datos sensibles y no encontró datos sensibles y fue aumentando el grado de cobertura y aún así no encontró, va a ir pasando de celeste, que empezó a revisar un poquito y no encontró nada, hasta un azul más oscuro a medida que más lo revisó y no encontró data sensible. Entonces nos va a dar ese panorama para cada una de las cuentas que acá están como tachados para que no se vea el número de cuenta. Perfecto, práctico, lo que nos está mostrando aquí es cada una de las cuentas y cada cuadradito es un bucket donde nos está diciendo si el bucket aún no lo analicé o ya lo analicé y está rojo o ya lo analicé y está azul. Entonces ya veo cómo está, tengo una visión rápida de cómo está el estado de situación de mis buckets en cuanto a lo que es la sensibilidad de los datos, si están o no están compartidos hacia afuera. ¿Cuántos buckets tienen información sensible? ¿Cuántos de los buckets que tienen información sensible están públicamente accesibles? Sí, acá es donde uno puede cliquear rápidamente sobre cualquiera de esos números azules que ve por acá y hacer drill down sobre los datos, investigar esos datos como para saber cuáles son aquellos que nos están trayendo problemas de seguridad. Tiene la capacidad de recorrer formatos de distintos archivos de distintos formatos, archivos de texto como un TXT, JSON, XML, CSV, etcétera, archivos de ofimática como lo que son un Excel, un Word o un PDF. Tiene la capacidad de recorrer los archivos de Big Data como un Parqueo, como un Avro. E incluso si el archivo está zipeado con un zip, gzip o tar, lo que va a hacer es abrir ese archivo zipeado y analizar si hay data sensible dentro de esos archivos zipeados. El tipo de hallazgo que puede tener son varios los identificadores gestionados por AWS que ya vienen cargados dentro de la herramienta, datos de tarjeta de crédito, números de cuentas bancarias, información personal identificable de distinto tipo como nombre, dato de contacto, etcétera, documentación nacional de distintos países, licencias de conducir, datos médicos o credenciales y secretos, o por ejemplo si tuvieran una llave privada, un certificado, esto lo pueden poner, lo puede detectar si estuviera dentro de un bucket. Y además de eso, ustedes pueden crear identificadores personalizados a través de los cuales ustedes crean regular expressions y le dicen si encontrás un número de 10 dígitos y está en la proximidad de la palabra cell, hotel o algo teléfono, entonces automáticamente marcame esto como un número de teléfono de tal característica, ¿no? Eso es un ejemplo. Se usa mucho los identificadores personalizados para lo que es un número de empleado o algo que Macy no reconozca por sí solo al momento en el cual lo estén usando. Veamos una pequeña demostración. Bien, aquí tenemos la visión de los datos sensibles dentro de lo que es Macy. Vamos a los buckets y podemos ver cuáles son los buckets que tenemos. Si hay información sensible, no hay información sensible, nos va a ir marcando a medida que más va recorriendo y más cosas va encontrando. Si encontró nombre, si encontró datos de tarjeta de crédito, etcétera, nos va a ir marcando eso dentro de la misma interfase. Vamos a poder hacer un muestreo de los archivos, vamos a poder pedirle que me revele esos archivos si tengo los permisos para ver esos datos. Puedo ver los distintos hallazgos que tengo en base a las distintas análisis que fue haciendo progresivamente con el Automated Data Discovery o a través de los trabajos de descubrimiento y clasificación. Entonces acá vemos, por ejemplo, encontró 29 números de tarjeta de crédito, 26 direcciones, 30 datos de cumpleaños. ¿Sí? Va encontrando información y nos va diciendo qué es lo que encontró. Y si tienen permisos para acceder al dato, también pueden ponerle Reveal Samples y ahí los va a llevar hacia cuáles son esos datos sensibles que están por ahí y pueden revelar esos secretos, ¿no? Tiene que tener permisos de IAM como para poder ver el dato, si no, no le va a permitir hacer esto. Depende de la organización, hay algunos donde el equipo de seguridad tiene la posibilidad de mirarlo, y en otros donde por temas de aislarlo no van a querer que vean esos datos, también tienen esas opciones. Ahí van a poder verificar si esto es un verdadero positivo o si acá es un dato de ejemplo, ¿no? Bien, veamos ahora Wickr. Si AWS Wickr es un servicio para lo que es la comunicación, como si fuera un Chime, como si fuera un Meet, como si fuera un Zoom. Es el tipo de servicio que se ocupa de hacer esta comunicación, pero tiene la particularidad
de que estas videoconferencias de Wicked están armadas con un cifrado avanzado de extremo a extremo, pensado como para que incluso si alguien más adelante captura el tráfico del dato, captura ese tráfico y luego trata de reproducirlo el día de mañana cuando ya se pueda romper el cifrado que estaban utilizando, que no le pueda servir. O sea, está rotando la forma en la cual está cifrando, de modo tal de que realmente si ustedes tienen que transmitir la fórmula de secreta de algo que sea crítico para la organización, o en un war room si están discutiendo un incidente de seguridad o cómo manejar un tema por público, si hay algún tema de una multa de gobierno, cosas que tengan que hablar sensibles, para eso está AWS Wicker. Sí. Bien, siguiente tema, módulo de respuesta ante incidentes.